¿Cómo están, hermanos, allá en casa? El Señor los bendiga y la paz de Dios sea con ustedes. Quiero animarlos a que estén orando en este tiempo para que se restauren los matrimonios, se restauren las familias, que este tiempo que están en casa oren para que Dios restaure a todas las familias que tenían problemas. Algunos hasta han pensado en divorciarse. Pues hay que orar para que Dios restaure esas familias en este tiempo. También les voy a animar a que en este tiempo oren para que los pecadores se arrepientan y confiesen a Jesús como su Señor y Salvador personal, principalmente aquellos que están contagiados de coronavirus y aquellos que están en graves, que Dios tenga misericordia de ellos y los sane, porque para Dios no hay nada imposible. Dios puede sanar aún a aquellos por los cuales tú clames, porque está escrito en la palabra del Señor que por las llagas del Señor somos curados. Entonces hay que orar para que Dios tenga misericordia de estas personas y las sane y las salve. También hay que estar orando por aquellos que han dejado de congregarse, para que este tiempo sirva para que ellos puedan valorar y ser agradecidos con Dios y regresar a su palabra, regresar a congregarse, que sus corazones no se endurezcan a la palabra. Y también les animo a que oren para que todas aquellas familias que han tenido algún fallecido, ya sea por coronavirus o por cualquier otra cosa, pues reciban el consuelo de parte de Dios. Así que les animo a estar orando y les animo a preparar su corazón para recibir esta palabra. El mensaje que voy a compartir con ustedes le puse como título: dejad a los niños venir a mí. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, clamo a ti, Señor, porque está escrito en tu palabra que si clamamos a ti, tú nos responderás y nos enseñarás cosas grandes y ocultas que no conocemos. Clamo a ti, Señor, porque reconozco que tengo necesidad de ti. Como decía el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y aquí estoy clamando a ti, Señor, porque así como el siervo clamaba por las aguas que necesitaba para seguir vivo, así clamamos a ti porque necesitamos de ti para continuar, Señor, sirviendo, para continuar trabajando, para continuar, Señor, en tu palabra y alimentando a tu pueblo. Señor, aquí estoy. Usa mi vida como un instrumento y permite que esta palabra pueda servir para que cada uno de tus hijos, cada mamá, cada papá, podamos entender lo importante que es dejar venir a los niños hacia ti o enseñarlos a estar en comunión contigo. Usa mi vida y ayúdame, Señor, para que esta palabra sea poderosa y llegue al corazón de cada uno de tus hijos y transforme sus vidas y ponga en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad, el enseñar a los hijos y ayudar a los hijos para que tengan tu bendición todos los días, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Prepare su corazón, amado, amada, ahí en casa. Dejad a los niños venir a mí. Es algo que Jesús pidió a los papás y a las mamás desde antes de su muerte y resurrección. Durante todo su ministerio, la gente le traía a sus niños para que los bendijera. Hoy en día, papá y mamá debemos enseñar a nuestros hijos a buscar la bendición y tener la bendición de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Para que hoy en día los hijos tengan la bendición de Dios, los padres debemos de vivir y estar comprometidos por la fe a vivir de tal forma que no seamos un estorbo que impida que ellos tengan la bendición de Dios. Que no seamos piedras de tropiezo para ellos. Es triste mirar cómo papás que llegan al templo con sus hijos, pero los hijos vienen detrás de ellos por obligación, no porque sus hijos quieran o crean, y no creen porque ven que los papás en casa dan mal testimonio. Por eso es muy importante que revise usted para que no sea una piedra de tropiezo para sus hijos. El objetivo del tema es que los hijos tengan la bendición de Dios.
Lucas 18 del 15 al 17, en esta versión del Evangelio, dice así el Señor: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Las madres judías acostumbraban llevar a sus hijos ante sus líderes espirituales, en este caso los rabinos o maestros, para que les bendijeran. Y por eso es que las madres traían sus hijos para que Jesús les bendijera. Les voy a leer Lucas 18, versículo 15, en la traducción del lenguaje actual, para que sea más comprensible. Lucas 18, versículo 15, dice así: aleluya. Algunas madres llevaron a sus niños pequeños para que Jesús pusiera su mano sobre sus cabezas y los bendijera. Pero los discípulos comenzaron a reprenderlos para que no los trajeran. Bueno, desde aquel entonces las madres tenían esa costumbre de acercar a sus hijos ante los rabinos para que los bendijeran, y mirando a Jesús, que estaba en ese tiempo realizando su ministerio, las mujeres venían y traían a sus niños para que Jesús los bendijera. Sin embargo, los discípulos pensaron que los niños eran lo menos importante del momento. Por eso es que reprendieron a las mujeres. Pensaron, creo yo, que ese no era el momento para distraer a Jesucristo. Pero Jesús lo recibió, porque los niños tienen la clase de fe y confianza necesarias para entrar al reino de Dios y recibir de Dios lo que ellos necesitan, si se lo piden con ese corazón lleno de fe e inocente. Esa fe y esa actitud de los niños, Jesús la usó para dar un ejemplo a los papás y a las mamás o a los grandes, y les dijo: si ustedes no se hacen como niños, no entrarán al reino de Dios. Dejen venir a mí a los niños y no se los impidan, porque de ellos es el reino de Dios. Esto de no se los impidan me recuerda a alguien que no quería que su familia se relacionara con los cristianos, que no quería que sus hijos se relacionaran con cristianos. Ese alguien fue un cantante muy conocido y famoso, ex vocalista de Los Ángeles Negros, llamado Ismael Montes. Este hombre tenía una hija paralítica de la cintura para abajo, así nació. Sin embargo, un día por la mañana, la niña por su propio pie fue a despertar a Ismael. La niña caminaba y al despertar y ver a su hija de pie, que caminaba, él se quedó sorprendido y se levantó de inmediato y le preguntó a su esposa: oye, ¿qué pasó? ¿Con qué médico llevaste a la niña para ir a darle las gracias? La esposa le contestó:
Lo que pasa es que los vecinos con los que no querías que nos juntáramos son cristianos y me invitaron a su templo y yo fui. Y en ese lugar el pastor, al terminar su predicación, dijo: Jesús está aquí y Él quiere bendecirles. Pase aquí al frente todo aquel que tenga una necesidad. Y dijo la esposa de Ismael Montes, y yo pasé al frente y oraron para que nuestra hija sanara. Y tú lo estás viendo, Jesús la sanó. Esta madre, aún a pesar de que su esposo le había dicho que no se relacionara con los cristianos, se relacionó con los cristianos y tuvo el valor de, a espaldas de su esposo, de ir al templo para presentar a Jesús y pedirle a Dios que se manifestara para que le sanara. Este padre, como muchos, podrían estar impidiendo que sus hijos tengan la bendición que necesitan al prohibirle a sus hijos o impedir que sus hijos sean cristianos o se conviertan a Cristo. Algunos padres podrían estar estorbando a sus hijos y no los traen al templo. Así como los judíos se acercaban a sus rabinos para que los bendijeran, y eso era muy importante para ellos, así las mamás y papás traían a sus hijos para que Jesús los bendijera. Eso debe de ser muy importante para usted y para mí. En esta versión del Evangelio, en Lucas 18:15 dice que los traían para que los tocara, y Jesús ponía la mano sobre ellos y los bendecía. Así lo dice una traducción del lenguaje actual. Al traer a los niños al templo, el traer a los niños al templo, amados, es muy importante. Hoy en día, yo tengo 5 hijos y la más chica ya está en los 19 años, y sin embargo yo entendí desde que me convertí a Cristo que tenía que enseñarle a mis hijos a no faltar a ninguna de las reuniones, porque de esa manera reconocíamos tener necesidad de Dios, y de esa manera ellos recibirían la bendición del Todopoderoso. Y hasta el día de hoy ellos siguen congregándose porque reconocen que necesitan de Dios. Se les enseñó que el buscar a Dios les iba a traer bendición, y el congregarse para escuchar la palabra era una forma de reconocer que lo necesitaban. Yo entendí que era bien importante desde aquel entonces. Hoy lo predico, lo enseño y lo repito una y otra vez: papá, mamá, traiga a sus hijos al templo para que Cristo los bendiga. Aunque hoy no podemos congregarnos en el templo por la contingencia sanitaria, no podemos traerlos, pero sí podemos reunirnos en casa para escuchar la palabra de Dios, y podemos cada quien orar en casa y pedir que Dios bendiga a nuestros hijos. En cierta ocasión, una mujer se acercó a Jesús muy angustiada para pedirle que sanara a su hija, la cual era atormentada por un demonio. Jesús trató de desanimar a esta mujer, haciéndole ver que ella no era judía.
La mujer se humilló ante Jesús diciendo: sí, lo sé, no soy judía. Pero así como los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, así estoy yo ante ti. Sana a mi hija, sana a mi hija. Lo que fue capaz de hacer la esposa de Ismael Montes, con el riesgo de tener un fuerte problema con su esposo por haber llevado a su hija al templo, en donde la hija recibió la bendición que necesitaba. Así como esta mujer que se presentó ante Jesús, a la cual Jesús trató de desanimarla, esta mujer fue capaz de humillarse delante del Señor Jesús para que su hija recibiera la bendición que necesitaba. Estos son ejemplos para que todo papá o mamá que quiere que sus hijos reciban la bendición de Dios, el pedir u orar y humillarnos como esta mujer ante Dios, para que los hijos puedan recibir las bendiciones que necesitan. Un papá y una mamá se tienen que humillar delante de Dios cada día para pedirle: Dios, bendice a mis hijos, protege a mis hijos. Si es necesario pedir que los corrija, corrige a mis hijos, Señor. Es algo que tenemos que hacer cada día para que los hijos puedan tener la bendición del Todopoderoso. Vamos a leer en la Reina Valera, en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, del 21 al 28. Vamos a leerlo, aunque ya se los parafraseé, lo vamos a leer. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea, no era judía, que fue lo que les dije hace un momento. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba. O sea, no solamente pedía, sino clamaba. ¿Y qué es un clamor? A lo mejor en voz alta, lastimosamente, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Esto me recuerda, hermanos, lo que hacen algunas mamás y algunos papás que andan buscando la bendición que necesitan sus hijos. Hemos podido atender aquí a papás que andan buscando que Dios les libere a sus hijos porque los han llevado a la religión, los han llevado con los ídolos, los han llevado con brujos, y sus hijos siguen poseídos por demonios que los atormentan. Y hemos atendido a gente que ha venido al templo a buscar la bendición para ellos, y hemos orado a Dios y hemos pedido que Dios les sane, que Dios les libere, y Dios lo ha hecho porque Dios los ama.
Esto me recuerda también a una abuela que trajo a su nieto a la reunión, y desde que llegaron al templo estuvieron parados durante toda la reunión en la parte de atrás. El niño se la pasó llorando. Yo lo veía desde el púlpito y alcanzaba a mirar que hasta atrás estaban parados el niño y la abuela, y el niño estaba llorando. Al terminar de predicar, la abuela se me acercó con el nieto y me explicó que tenía un dolor de estómago que no se le quitaba. Traje al niño, lo guié en una oración, le hice algunas preguntas al niño y le dije: ¿cómo te portaste con tu mamá? ¿Cómo te has portado con tu mamá? El niño, muy honesto, dice: me he portado mal con mi mamá, he sido desobediente. ¿Y cómo te has portado con tu abuela? También me he portado mal. Entonces yo guié a este niño a que le dijera a Dios: Dios, perdóname porque he pecado contra mi abuela, he pecado contra mi mamá, he sido desobediente, quiero que me perdones y quiero que me quites este dolor de panza en el nombre de Jesús. Al terminar la oración, después de que el niño reconoció sus faltas y le pidió perdón a Dios y le pidió perdón a la abuela que estaba ahí, y le recomendé que al llegar a casa le pidiera perdón a su mamá, al terminar la oración, inmediatamente que él terminó de decirle al Señor: quiero que me quites este dolor, después de haber pedido perdón, el dolor desapareció inmediatamente. Hoy en día ese niño se está congregando regularmente, y eso que pasó en su vida ese día impactó su vida. Hace muchos años, Miguel, el hijo mayor, estando en casa, hizo un berrinche que nunca había hecho, y lo hizo en el patio de la casa, frente a unas personas que estábamos atendiendo. En cuanto esas personas se fueron, entramos a la casa y le pregunté, e inmediatamente que entramos a la casa, Miguel ya se había metido y estaba muy pequeño, él tenía 5 años, 6 años, y empezaron a dolerle todos los dientes y empezó a llorar, a lamentarse, a quejarse: papá, me duelen mis dientes, me duelen mis dientes. Y en ese momento yo le dije: hijo, ese berrinche que hiciste allá afuera, ¿qué te pasó? Eso no está bien. Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Dile: Dios, perdóname, ya no vuelvo a hacer berrinches, pero quítame este dolor. Y el niño le dijo a Dios: Dios, perdóname, ya no vuelvo a hacer berrinches, pero quítame este dolor de muelas, te lo pido, este dolor de dientes, te lo pido en el nombre de Jesús. En el momento que este pequeño le pidió perdón a Dios y se comprometió a no volver a hacer berrinches, el dolor desapareció de inmediato. Y así como a mi hijo aprendió ese día y creció en la fe, así nuestros hijos tienen que estar creciendo en la fe, y tú, papá y mamá, les tienes que enseñar a estar en la presencia de Dios para recibir de Dios esa bendición que necesitan. La acción de estas mujeres que he mencionado en este tema es como una oración a favor de los hijos. Es una forma de acercarlos a Jesucristo para que éste los bendiga. No dejemos de humillarnos y orar por cada uno de ellos y enseñarles a orar cada día. No es fácil crear el hábito de la oración en uno mismo, pues menos en los hijos, por lo cual se recomienda no bajar los brazos.
La Biblia dice orar sin cesar, orar en todo tiempo, orar en todo lugar. Y que sus hijos le vean a usted orar como un ejemplo a seguir. Porque los hijos aprenden más del ejemplo que de las palabras. Hay hasta un dicho que dice, las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra. A lo mejor no se ha dado cuenta, pero en este tema ya vimos dos formas de acercar a los niños a Dios. Primero, no impedirles que vengan al templo. Es más, traerlos nosotros, en cuanto nos lo permitan las autoridades de salubridad. Segunda, orar por ellos y enseñarlos a orar cada día. Los niños que confían por naturaleza en los adultos, y si los adultos dan un buen ejemplo de obediencia a Dios, los niños crecen en su capacidad de confiar en Dios y hacer lo que Dios dice. Por la influencia que tenemos en los niños, los padres y los adultos daremos cuenta a Dios de la forma en que afectemos la capacidad de confiar de estos pequeños, de los hijos, de las hijas. Los podemos estar acercando a Cristo o los podemos estar alejando con nuestro ejemplo. Vamos a ver qué dice Mateo 18, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente. Yo se los voy a leer así, usted véalo en la Reina Valera. Mateo 18, verso 6. Lo dice así: pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Qué terrible, qué delicado es. Porque el ver la sentencia de lo que le va a pasar a todos aquellos que estén dando mal ejemplo a los hijos o que estén siendo piedra de tropiezo para los hijos, les va a ir muy mal. Dice Jesús, mejor le fuera que se les pusiera una piedra de molino al cuello y se les arrojase al mar. Eso nos habla del compromiso que tenemos papá y mamá de darle un gran ejemplo a nuestros hijos, que ellos nos miren que oramos, ellos miren que clamamos, que ellos nos miren resolver los problemas poniéndonos de acuerdo, apoyándonos en los temas y en la palabra que recibimos. Como padres o personas adultas tenemos el deber delante de Dios de ayudar a los niños a caminar o vivir la palabra y estar muy cerca de Jesús si queremos de verdad que ellos tengan su bendición, dándoles buen testimonio o absteniéndonos del pecado. Cuando los niños o hijos ven a los padres o adultos actuar contrario a la palabra de Dios, el hijo o hija o niño o niña recibe un impacto muy fuerte que lo afectará mucho y hasta lo puede hacer apartarse de Dios en el futuro. No en vano dice el Señor, ay de aquel que su mal ejemplo haga que los niños caigan en el mismo mal ejemplo. Les va a ir muy mal. ¿Quieren verlo? Léalo en la Reina Valera, se los leo en esta versión del lenguaje actual. Versículo 7. Si alguien permítame, no, dice así: muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios, y no hay manera de evitarlo. Pero qué mal le va a ir a quien haga que otro desobedezca a Dios. Ay de aquel que haga que un niño
tropiece o siga el mal ejemplo. Jesús advierte que cualquiera que aparte de la fe a algún niño por su mal ejemplo, recibirá un severo castigo. Mateo 18, versículo 6, lo repetimos. Pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. Hay de aquellos papás y mamás que en lugar de ayudar a su hijo a crecer en la fe, lo están ayudando a irse al mundo, a dejar de confiar y de creer en Dios. Hay de aquellos papás y mamás que dejaron de buscar a Dios o que lo buscan hay cada mes, cada 2 meses. A Dios hay que buscarle diario, porque diario necesitamos de Él. Hay de aquel papá o mamá que ha dejado de buscar a Dios. Hay de aquel papá o mamá que ha dejado de resolver sus problemas de acuerdo a la palabra y han hecho lo que se les antoje, sin importar que estén lastimando y dañando la fe de su hijo. A lo mejor no se ha dado cuenta, pero con esto que estamos compartiendo hasta este momento, ya tenemos 3 formas de acercar a los niños a Jesucristo para que los bendiga. No impedirles que vengan al templo, es más, traerlos nosotros mismos. 2, orar por ellos o interceder por ellos y enseñarles a orar. Y 3, darles buen testimonio, buen ejemplo. Son formas para hacer que los niños vengan a Cristo y reciban la bendición de Dios cada día que necesitan. Los niños o hijos aprenden lo que ven, aprenden lo que ven y oyen, y hacen las personas que los rodean. Ellos son algo que Dios nos dio y no son cualquier cosa, son muy valiosos. El Señor dice en su palabra en el Salmo 127, versículo 3, y yo espero que usted, papá, y usted, mamá, memorice este versículo para que no mire a un hijo como una carga pesada. No mire usted a un hijo, no mire a sus hijos como una pesadilla. No, mírenlos como una bendición, porque eso es lo que son. No son cualquier cosa, es un tesoro que Dios nos dio y los tenemos que cuidar, los tenemos que ayudar y enseñar a que busquen la bendición buscando a Dios cada día. En el Salmo 127, versículo 3, el Señor dice: herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y sigue diciendo que los hijos son como armas en tus manos, dice, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud, no son cualquier cosa, son la herencia de Dios y son como armas en tus manos. Porque sigue diciendo ahí el versículo 4 y el 5, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Y bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Cuando hablare con sus enemigos en la puerta, no será avergonzado. Son como armas que Dios te dio para que cuando se levanten enemigos no lleguen a ti, sino que teman delante de ti, salgan huyendo. Aprendas estos versículos de la Biblia. Los hijos o niños son muy valiosos, son la herencia que Dios nos dio. Y el no darles la enseñanza correcta, el testimonio correcto, el no enseñarles a orar para depender de Dios y enseñarles cómo se recibe la bendición de Dios, el no prestar atención a lo que hacen o hablan desde su temprana edad para enseñarles lo que está bien y lo que no está bien, es como una forma de mostrar que, o es como una forma de menospreciar a un niño o a un hijo.
El valorar o apreciar a un niño significa enseñarlos a vivir desde temprana edad, de tal forma que nunca se aparten del Señor y sus mandamientos, para que les vaya bien todos los días de su vida. Si se equivoca o hace algo que no está bien el niño o la niña, cuando usted ya lo enseñó y ya le advirtió, usted tendrá que corregirlo. No deje a un hijo sin corrección, porque si usted lo deja sin corrección es como menospreciarlo. Y si es necesario castigarlo, lo tiene que hacer con amor, con misericordia. Así es como se puede mostrar que se ama a Dios y se ama a los hijos. Corrigiendo al hijo o a la hija si es necesario con una varita. Repito, si es necesario. Si no, tú puedes hablar con tu hijo y hacerle entender que está mal lo que está haciendo y que no lo vuelva a hacer. Si después de recomendarle, de haberle enseñado que no está bien y que no lo vuelva a hacer, lo vuelve a hacer, no te quedó otra más que usar la varita, porque la misma palabra de Dios dice que la vara alejará la necedad del muchacho. Vamos a ver Proverbios 13:24. Usted véalo en la Reina Valera, yo lo voy a leer en esta Biblia del lenguaje actual. Proverbios 13, versículo 24, dice así: si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. En otras palabras, si amas a tu hijo, corrígelo. Y si es necesario castigarlo con una varita, hazlo. Porque si no lo haces, no lo amas. No crean que el corregir a los hijos quiere decir que eres malo. No, el corregir le quiero decir que lo amas. Porque si no lo corrijas a temprana edad, cuando esté grande vas a tener un delincuente. Esto me recuerda una ilustración que usé en otro tema acerca de corregir a los hijos. Y me acuerdo ahorita acerca de una ilustración que di en donde les decía que había un joven que estaba sentenciado a la cámara de gases a morir debido a los delitos que había cometido. Y antes de morir le dijeron: ¿cuál es tu última voluntad? Y este muchacho les dijo: mi última voluntad es quiero abrazar a mi padre. Y le concedieron su voluntad, solamente que al abrazar a su padre, el hijo le agarró una oreja, le dio una mordida en la oreja y le arrancó la oreja. Y en lugar de bendecir a su padre, le dijo: maldito, ¿por qué no me corregiste? ¿Por qué no me corregiste cuando pudiste hacerlo? Por no haber recibido la corrección, voy a morir hoy. Muchos hijos se pierden o se están perdiendo, aún hijos que son hijos de papás y mamás cristianos, se están perdiendo. En lugar de creer en la fe, en lugar de querer buscar de Dios, en lugar de buscar la bendición de Dios, están buscando las cosas del mundo porque en casa papá y mamá no han dado buen testimonio. En conclusión, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Vimos 4 formas para que los hijos o los niños reciban la bendición que necesitan de Jesús. A la mujer usted no se dio cuenta porque no les fui mencionando primera forma, segunda forma, tercera forma, cuarta forma, no. Pero vimos en este tema 4 formas
para que los hijos o los niños reciban la bendición que necesitan de Jesús. Primera, no impedirles que vengan al templo, es más, traerlos nosotros. Segunda, orar por ellos o interceder por ellos todos los días, siempre, y enseñarles a orar para que tengan su relación con Dios y reciban el poder de Dios y reciban la bendición que ellos necesitan en su momento. Tercera, darles buen testimonio, darles buen ejemplo. Es importantísimo todo esto, amados hermanas y amados hermanos, papás, mamás. Y cuarta, enseñarles lo que está bien y lo que está mal. Y si hay que corregirlos, habrá que hacerlo. Y si es necesario aplicarles un castigo, habrá que hacerlo de acuerdo a la Biblia. Dejar a los niños que vengan a Cristo implica, creo yo, dejarlos venir al templo, nuevamente lo repito, es más, traerlos si es necesario, aunque hoy no se pueda por la contingencia. Pero podemos orar por ellos en casa y podemos enseñarles a orar en casa para que Dios los bendiga. Aleluya. Aunque traerlos al templo es una forma de dejar que se acerquen a Dios para que los bendiga. Dejar venir a los niños a Cristo también es orar por ellos como lo hizo la mujer cananea, humillándose delante de Dios para que no les falte nada a los hijos y que sean librados del mal. Dejar venir a los niños a Cristo significa darles el buen testimonio, no pecando con nuestras manos, ni con nuestros ojos, ni con nuestro cuerpo. Dejar venir a los niños a Cristo significa darles los conocimientos necesarios para que nunca se aparten de Dios. Y eso también implica destinar tiempo y estar al pendiente para corregirlos y para guiarlos a orar correctamente, pidiendo perdón a Dios y comprometiéndose a dar frutos de arrepentimiento. Y en el momento en que usted le enseña al hijo a orar de esa manera correcta, la bendición del Todopoderoso vendrá sobre sus vidas y verán la gloria de Dios y van a glorificar a Dios sus hijos. Papá, mamá que estás en casa, yo te quiero animar en esta hora a que tomes en cuenta estos puntos que he sido repetitivo, a que los tomes en cuenta. No estoy preparando estos temas con el único fin de entretenerlos o de cumplir con mi responsabilidad. Los preparo con el propósito de hacerles llegar una palabra que sirva para que, aunque no estemos congregándonos, la apliquen en su casa y les sea de bendición a ustedes y a sus hijos. Así es que en esta hora yo te voy a animar, papá y mamá, a que si no le has dado buen testimonio a tu hijo, a que si no le has destinado tiempo para enseñarle a orar, a que si en algún momento no lo has corregido como debes de corregirlo, yo te voy a animar a que en esta hora te acerques a Dios como se acercó la mujer cananea a Cristo para decirle: sana a mi hijo. Y aunque Jesucristo le trató de impedir que le pidiera algo, ella dijo: sí, Señor, sé que no soy judía, soy cananea, pero aún los perrillos comen de la migaja de sus amos, sana a mi hija. En esta hora te quiero animar, papá y mamá que estás en casa, que te humilles delante de Dios y le digas: Señor, perdóname, porque no le he dado buen ejemplo a mis hijos. Perdóname, Señor, porque no he tenido más tiempo de oración y no he sido un ejemplo en esa área para con mi hijo. No he destinado el tiempo suficiente para leer la Biblia y le he dado mal ejemplo a mi hijo.
He escuchado temas bíblicos en donde se nos habla acerca de cómo resolver los problemas, y mis hijos y mis hijas me han visto pelear y discutir con mamá o con papá. Señor, quiero pedirte que tengas misericordia de cada papá y de cada mamá, y que perdones los malos ejemplos que hemos dado como padres a los hijos. Y quiero pedirte en esta hora, Señor, también que tomes en tus manos a cada uno de los hijos, a cada una de las hijas, y que les bendigas. Papá, mamá, que estás ahí en casa, si ya le pediste perdón a Dios, quiero que le pidas perdón a tus hijos que están ahí. Pídele perdón a tus hijos que están ahí. Si les has dado mal ejemplo, pídele perdón. Ahora, si los has corregido de una manera brutal, contrarios a como Dios quiere que lo corrijas, también pídeles perdón. Pero también, si algún hijo anda en pecado o es desobediente y rebelde, ahí donde estás en casa, hijos e hijas, yo les quiero animar a todos los hijos y a todas las hijas que ahí están en casa, doblen las rodillas ahí en su casa, ahí en la recámara, ahí en lo secreto, delante de Dios, y se humillen y le digan: Señor, perdónanos, porque como hijos hemos sido rebeldes y desobedientes a papá y a mamá. Como hijos e hijas y siendo cristianos hemos mirado cosas que no debemos de ver. En YouTube hemos mirado cosas que no debemos de ver. En la televisión. Como hijos tuyos te pedimos perdón porque hemos usado nuestros ojitos para mirar cosas que no convienen. Te pedimos perdón porque nuestra boquita la hemos usado para hablar hasta groserías, aún ya siendo hijos tuyos y conociendo tu palabra. Hemos sido desobedientes y rebeldes a papá y a mamá. Señor, perdónanos. Y si tú, joven, tú, niño, seas de la edad que seas, eres hijo y has faltado al respeto a tu padre y a tu madre, le tienes que pedir perdón a tu papá y a tu mamá también en esta hora. Ahí donde estás, sé valiente ahora para decirle: mamá, papá, perdónenme. Y una vez que le pidas perdón a tu papá y a Dios, ahora podemos pedirle que Dios te bendiga. Si tú tienes una necesidad de que quieres entrar a alguna escuela en donde no has podido entrar y le pides a Dios, Dios te lo puede dar. Si tú realmente te comprometes, si ya le pediste perdón y te comprometes, Dios te va a bendecir. Así es que ahí donde estás, a los hijos y a las hijas les quiero animar a que si ya pidieron perdón a Dios, le pidan perdón a su papá. Y si ya lo hicieron, ahora quiero que papá y mamá le pidan bendiciones para sus hijos. Y quiero que los hijos pidan bendición para su papá y para su mamá. Quiero animarles a hacer este taller en casa. Estamos a tiempo, tiene usted tiempo. Todo este tiempo que estamos encerrados en casa debido al coronavirus es para bien, para restaurar y sanar la relación familiar. Así es que en esta hora, si ya papá y mamá pidieron perdón a los hijos, si ya los hijos le pidieron perdón a Dios y a sus padres, ahora cada quien pídale la bendición que necesita a Dios en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, 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 necesito que quites esta enfermedad de mi cuerpo. Necesito que me libres de estos dolores de cabeza, de este dolor de estómago, de este dolor de pierna. Quiero que sanes mis riñones, que sanes mi hígado, que sanes, Señor, mi sangre. Quiero que sanes, porque Dios te puede sanar de la leucemia, Dios te puede sanar del cáncer, Dios te puede sanar de la diabetes, Dios te puede sanar del coronavirus. Pero ahora pídeselo al Señor ahí donde estás. Créelo. El que cree, al que cree todo le es posible, y para Dios nada imposible. El que pide recibe, el que busca encuentra. Pida en esta hora. Los dejo que continúen con su tiempo de ministración y de oración ahí en casa.
Que el Señor les bendiga a todos. Aleluya, aleluya.